Bueno, el día de hoy voy a hablar sobre gestión de riesgos en la construcción de túneles. El contenido será el siguiente. Realizaré una breve introducción, tomaré algunos conceptos de riesgo, peligro y vulnerabilidad, análisis de riesgo, gestión de riesgo, explicar qué es una partida de riesgo, una matriz de riesgo, el monitoreo como herramienta de gestión de riesgo y unas conclusiones. Bueno, antes que nada debemos de tener siempre en cuenta, siempre presente que ningún proyecto de construcción está libre de riesgo. El riesgo puede ser eh, dirigido, minimizado, ocultado, transferido o aceptado, y esto no puede ser ignorado. Es Sir Michael Latham en el año 1994 fue el que expresó esto, ¿no? Y es cierto, nosotros tenemos que tener en cuenta estos conceptos de riesgo, peligro y vulnerabilidad. La incertidumbre está asociada a las condiciones del macizo rocoso y la mayoría de los problemas en la construcción subterránea están asociadas a las incertidumbres del macizo rocoso. Esto causa atrasos y aumento en los costos de la obra. Hay una necesidad de desarrollar entonces un sistema de análisis de riesgo para evaluar, reducir o incluso evitar estos problemas, ¿no? Eh, Tradicionalmente los riesgos han sido generados de forma intuitiva a través de decisiones tomadas por ingenieros responsables durante las fases de diseño y construcción, inclusive durante la exploración. Pero la gestión de riesgo y el análisis de riesgo en túneles ha sido extendido por todo el mundo apenas recientemente. No es muy común realizar un análisis de riesgo en túneles, sobre todo en el Perú. Felizmente que muchos de mis exalumnos de la maestría de Ingeniería Vial de la Ricardo Palma y de la maestría en Geotecnia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos vienen aplicando y vienen investigando sobre el análisis de riesgo en túneles, y eso es muy beneficioso para nuestro país, ¿no? Se han desarrollado software comerciales y de investigación, variando desde simples matrices que voy a explicar a continuación, o software más complejos como el caso del DAT, Decision Aids for Tunneling, ¿no? Asimismo, debemos de considerar el efecto de la incertidumbre en el tiempo y en el costo de la construcción, incertidumbre en las condiciones del terreno y en los procesos constructivos. Los sistemas existentes no consideran en regla la incertidumbre aleatoria de la geología y los aspectos constructivos. Tampoco consideran o identifican el riesgo relacionado a escenarios geotécnicos problemáticos, como por ejemplo el colapso en el frente, ¿no? La deformación excesiva, los estallidos de roca. No permiten una gestión de riesgo efectiva y adecuada durante la construcción, o sea, un criterio de alarma. Entonces tenemos una consecuencia sustancial en el proyecto y en otras estructuras. Igual cuando la probabilidad de ocurrencia sea baja. Entonces nosotros debemos de tener como objetivo lo siguiente: determinar la mejor estrategia constructiva. Sabemos que el riesgo es la combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseable y sus consecuencias. Eh, Ahí presento una fórmula simple donde R es el riesgo, P, E es el evento no deseable, P de C raya E es la vulnerabilidad del evento y U es la utilidad de las consecuencias. Es decir, nosotros debemos de incorporar la incertidumbre, la vulnerabilidad y evidentemente también las consecuencias que conlleva esto, ¿no? Bueno, el análisis de riesgo consiste en la identificación del riesgo y su cuantificación, de forma que sea posible realizar su gestión, básicamente, ¿no? La definición de peligro, según Clayton, es algo con el potencial de originar daños como una sustancia, por ejemplo, un terreno blando o arsénico en un suelo contaminado,
una geometría del terreno, tal como un talud, una cavidad o un individuo. Entonces, como nosotros podemos observar en el gráfico superior, se presenta la versión portuguesa de la norma de gestión de riesgo producido por la Asociación Internacional FERMA, ¿no? La Federación Euro de Manejo, a la Asociación de Manejo de Riesgos Europeos, ¿no? En donde se debe de realizar la evaluación de los riesgos, que está compuesta por el análisis de riesgo y la comparación del riesgo. Asimismo, la vulnerabilidad es un conjunto de factores que determinan la probabilidad para que un peligro conduzca o produzca consecuencias negativas. Entonces, debemos de tener en cuenta diferentes tipos de peligros, naturales, tecnológicos, antropológicos. Naturales como los geológicos, los geomorfológicos, los climáticos y algunas infecciones. En cuanto al análisis del riesgo, que es justamente lo que nosotros vamos a desarrollar. La mayoría de los accidentes y de otros problemas asociados ocurren durante la construcción de las obras subterráneas. Está muchas veces relacionada con las incertidumbres asociadas a la caracterización del terreno. Por eso es importante desarrollar sistemas de análisis de riesgo y evitar su ocurrencia. El riesgo asociado es de naturaleza compleja, resultando en la combinación de dos conjuntos de factores, los eventos y las consecuencias, y factores de vulnerabilidad que determinan la probabilidad de un evento tener determinadas consecuencias. Esto, el análisis de riesgo, refleja el hecho de que las decisiones tienen que ser tomadas bajo una cierta incertidumbre. Por eso es que Schubert en el año 2004 presenta una gestión y reducción de riesgo en las distintas fases del proyecto, ¿no? Primero, un riesgo donde es asociado, reducimos el riesgo, se controla el riesgo de una manera que debemos de realizar un plan de manejo del riesgo mediante el método observacional. Luego lo voy a explicar un poco más. Aquí tenemos un ejemplo de un túnel, por ejemplo, construido debajo de un museo, ¿no? Donde vemos diferentes riesgos complejos, rocas no consolidadas, flujo de agua, roturas por cuñas, cavidades naturales. Ahora, existen otros puntos de vista relacionados con el riesgo. Por ejemplo, nosotros tenemos, ¿no? Un significado de 2 más 2. ¿Cuál sería? Para el matemático es 4. Para el filósofo es depende de lo que usted quiere decir con 2 y lo que quiere decir más, ¿no? Se pone a pensar, se pone a reflexionar. Y el asesor de riesgo dice, amigo, cierra la puerta y dígame lo que usted quiere que signifique. Entonces, ¿cuánto riesgo estamos dispuestos a aceptar? Depende si es una situación voluntaria, ¿no? De nosotros que queremos arriesgar, queremos tener una probabilidad de riesgo adecuado o algún riesgo, o de repente es una situación impuesta, ¿no? Que ahí sí sería algo más grave. En cuanto a la gestión de riesgo, nosotros tenemos inicialmente este grupo de procesos en la dirección de proyectos. Primero tenemos una ingeniería conceptual, ingeniería básica y una ingeniería de detalle, donde debemos de tomar decisiones. A partir de ellas, realizamos la construcción y después la explotación y el mantenimiento. Esta es la etapa de desarrollo del proyecto de un túnel, ¿no? Entonces, para construir un túnel tenemos un área muy grande de conocimientos. La gestión de la integración de todo el proyecto, la gestión del alcance del proyecto, la gestión del cronograma del proyecto, la gestión de costos del proyecto, la gestión de la calidad del proyecto, la gestión de los recursos del proyecto, la gestión de las comunicaciones del proyecto, la gestión de riesgos del proyecto, que lo he mencionado después, pero no es menos importante.
para mí es fundamental la gestión de riesgos del proyecto, la gestión de adquisiciones del proyecto y la gestión de los interesados del proyecto. ¿Por qué es importante la gestión de riesgos? Porque nosotros cuando tenemos algún problema, algún evento en el túnel, eh, tenemos que haber tomado unas ciertas medidas para ese evento que se pueda haber producido o se esté produciendo, ¿no? El uso de gestión de riesgos es esencial en los instantes iniciales del diseño de las obras subterráneas y en particular de túneles. Un importante documento sobre gestión de riesgos que se sigue es el documento del grupo número 2 de la ITA, del International Tunneling Association. Este documento se titula, disculpen, Guidelines for Tunneling Risk Management, ¿no? De Skesen, Techborg, Kampan y Verschers del año 2002. Este documento es un término global que incluye la identificación del riesgo, la gestión del riesgo, el análisis del riesgo, la eliminación del riesgo, la mitigación del riesgo y el control del mismo. Disculpen. La gestión de riesgo debe ser planeada para 3 fases. La primera fase, que es el diseño inicial, la viabilidad y diseño conceptual. La fase número 2, que es el contrato y la negociación, que es muy importante. Y la fase número 3, la construcción. En la fase 1, que es la etapa de diseño inicial, es el diseño conceptual y prefactibilidad. Ahí debemos establecer la política de riesgo, el criterio de aceptación del riesgo, la evaluación cualitativa del riesgo, el análisis detallado de las áreas de interés. La fase 2 es la licitación y negociación del contrato. Ahí debemos de ver los requerimientos de los documentos de licitación, la evaluación de riesgo en la licitación y las cláusulas del riesgo en el contrato. Aquí viene justamente algo muy importante, los términos de referencia. Grave problema o grave importancia fundamental. Hay términos de referencia que dejan mucho que desear. Deben de ser realizados por especialistas en el campo. O si es que no lo realizan los especialistas y lo realiza un ingeniero que no tiene mucha experiencia, por lo menos realizar la consulta necesaria, la revisión de los términos de referencia, para que no cause atrasos, problemas futuros y se pueda concluir el proyecto a tiempo y de una manera eficiente. Y la fase número 3, que es la construcción, que hay un control de riesgo del contratista, un control del riesgo del propietario, del equipo de dirección entre contratista y propietario. Todo esto es la guía para la gestión de riesgo en túneles que el grupo de trabajo del International Tunneling Association número 2 propone y que debemos de nosotros ponerle mucho ojo, ¿no? Aquí presento el diagrama de gestión de riesgos, donde se evidencia el análisis de riesgo, ¿no? La evaluación de riesgo y el tratamiento del riesgo. Como podemos ver, es importante la identificación de los peligros, la estimación del riesgo, la evaluación del riesgo y el tratamiento del riesgo. Por eso es que debemos de tener en cuenta esto. Aquí vemos el diagrama de flujo de las actividades de la gestión de riesgos. La estrategia incluye la definición de las responsabilidades de la gestión de riesgo de las partes involucradas, porque es desde el estudio inicial preliminar de los estudios geológicos, pasando por el propietario hasta los constructores, ¿no? Entonces, todo tiene que ser bien definido.
detallado y bien definido. Se debe de hacer una breve descripción de las actividades a realizar en las diferentes etapas del proyecto y la definición de los objetivos. Se debe seguir un esquema a través de actividades desarrolladas y que deben de ser acompañadas por una matriz de riesgo. Esto se los voy a presentar en unos momentos. Y tener hipótesis iniciales relativas a las fases de operacional. Y algo importantísimo que no se realiza mucho y es fundamental. En realidad las últimas construcciones de los túneles sí se está realizando el monitoreo. Es fundamental el monitoreo, las auditorías, los procesos de revisión. Esto es sumamente importante, el mantenimiento de los túneles. ¿Cuántos túneles no realizamos ningún mantenimiento en 50, 60 años? ¿Cuántos ya están colapsando? ¿Cuántos tienen problemas de infiltración? ¿No? Entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Y tener en cuenta esta palabrita, monitoreo, monitoreamiento. Aquí les presento un cuadro donde se tiene que realizar una gestión de riesgos durante las fases iniciales del proyecto. Luego, durante el contrato, la negociación y finalmente durante la construcción del túnel. Entonces, cada parte involucrada, cada etapa tiene una etapa que cumplir, ¿no? En el anterior, por ejemplo, en la gestión de riesgo durante las fases iniciales del proyecto es importante la salud y seguridad de los trabajadores, la seguridad y salud de terceras personas, ¿no? Por ejemplo, los edificios adyacentes, las estructuras, las infraestructuras subterráneas, ¿no? Lo que nosotros denominamos eh, eh, las, em, por ejemplo, las líneas de teléfono, las líneas de agua, desagüe, ¿no? Eh, la gestión de riesgo durante el contrato, las especificaciones técnicas y otros requerimientos deben de estar en los documentos, debe de estar todo en una manera cualitativa, definir la información requerida, eh, 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 siempre leer las palabritas chiquitas, ¿no? Y las observaciones, por ejemplo, de repente en el contrato no toman en cuenta las, eh, por ejemplo, los terremotos, algunas sobreruturas, si se encuentran fallas, si se encuentran algún problema geológico. Entonces, hay que negociar muy bien y leer muy bien el contrato. Y riesgo durante la construcción, evidentemente, ¿no? Debemos establecer los sistemas, detallar la participación del propietario, el propósito de la mitigación de los riesgos, la implementación de un riesgo, ¿no? De la mitigación del riesgo. Entonces debemos de tener en cuenta la identificación de los peligros, la clasificación y la cuantificación de la gestión de riesgo. Mm. Hay peligros generales porque hay disputas contractuales, hay problemas de insolvencia contractuales también, interferencia de las autoridades, disputas laborales o peligros específicos como ocurrencias accidentales, condiciones adversas, diseños, especificaciones, programas no adecuados, fallas en el equipo principal, trabajos subestándares, lentos o fuera de la tolerancia, y para esto debemos de realizar una clasificación de los mismos. Es decir, la frecuencia de la ocurrencia y extensión de cada peligro debe ser analizada de acuerdo a un sistema de clasificación. La clasificación de la frecuencia, consecuencia y riesgo debe ser establecida de acuerdo con los objetivos de los riesgos y el criterio de aceptación definido en el proyecto. Por ejemplo, se recomienda una separación en 5 clases, ¿no? Uno,
frecuencia 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y es la frecuencia de ocurrencia en el periodo de construcción, ¿no? Eh, Luego, también se recomienda la clasificación en 5 clases, ¿no? La consecuencia, por ejemplo, si es insignificante, si es considerable, si es seria, si es severa o si es desastrosa. Es una tabla, o son varias tablas, donde nosotros tenemos la posibilidad de considerar una de estas clases. ¿Para qué? Para obtener finalmente, eh, bueno, para finalmente obtener esta matriz de riesgo. Entonces, nosotros, dependiendo de los objetivos de riesgos, podemos plantear la reducción del riesgo que podría ser considerado y todos los riesgos que podría tener, si es que es serio, si es severo, si es desastroso, si es considerable, si es insignificante, ¿no? Entonces, aquí tenemos una matriz de riesgo donde nosotros podemos observar en los cuadros que están achurados con gris, la aceptabilidad o la no aceptabilidad del riesgo, ¿no? Entonces, debemos de ver el tipo de frecuencia, la frecuencia y el ingreso, donde tenemos las consecuencias y la frecuencia. De esa manera podemos elaborar esta matriz de riesgo, basado en las tablas anteriores que les había indicado, ¿no? Tabla 1, tabla 2, la tabla 3, la tabla 4, la 5, la 6 y la 7, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los agentes que participan de la seguridad en túneles carreteros? Tenemos que tener un marco conceptual de la seguridad para estos túneles, ¿no? Los usuarios de la vía, estudia los usuarios de la vía, la explotación, conservación, mantenimiento, las instalaciones de la carretera, del túnel, los vehículos, tipo de vehículos, si son vehículos ligeros, si son vehículos pesados. Se debe de planificar la gestión de riesgos, identificar los riesgos, analizar cualitativamente los riesgos, cualitativamente, luego cuantitativamente los riesgos, planificar la respuesta, implementar la respuesta y monitorear los riesgos. Los principales pasos en esta evaluación es: primero definimos la definición del sistema, luego identificación del peligro, realizar el análisis de probabilidades, el análisis de las consecuencias y ahí estimar el riesgo. De ahí realizamos la evaluación de riesgos con los criterios antes mencionados, realizamos un informe de la evaluación de riesgos y vemos el riesgo es aceptable, sí, entonces terminamos. Si no es aceptable, debemos de tomar medidas de seguridad para reducir los riesgos. Hay riesgos geológicos, ¿no? Tenemos inversiones de ocultación geológica menores de 3% del costo total. Deben de aumentar estas inversiones. Falta de acceso para la ocultación, falla de interpretación, falta de una adecuada investigación geológica, el riesgo del diseño, un diseñador sin experiencia, análisis incompleto, cargas erróneamente planteadas, previsión errada de desplazamientos, soluciones impracticables, monitoreo errado, sin valores límites de seguridad, medidas de mitigación impracticables, riesgos de construcción, falta de sondajes exploratorios, muchas veces hacen pocos estudios geológicos, pocos sondeos,
y ustedes saben que hay una variabilidad espacial y temporal del suelo, de la roca, métodos constructivos errados, equipos sin experiencia, falta de parámetros de control. Entonces, todos estos riesgos hay que tenerlos en cuenta. Debemos tratar de disminuir el riesgo operacional. Ya sabemos que el riesgo es la probabilidad de falla por las consecuencias. Entonces, un buen monitoreo puede reducir la probabilidad de falla, puede reducir las consecuencias, obteniéndose resultados tempranos para remediar o reducir pérdidas de vida, daños a otras propiedades, costos de mitigación y reparación, retrasos. Entonces, el monitoreo como herramienta de gestión de riesgos es fundamental. Determina todas las maneras, eventos en que un proyecto puede experimentar comportamientos indeseables, estima la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos eventos, define las consecuencias de cada evento y estima los costos potenciales. Estima la reducción de probabilidad de ocurrencia potencial de cada evento que monitoreando se podría detectar y ayudar a prevenir, y estima la reducción en el riesgo como probabilidad reducida multiplicada por el costo de la consecuencia, ¿no? Hay también algunos enfoques que podemos tomar, ¿no? O tener en cuenta, por ejemplo, el enfoque por escenarios, ¿no? Seleccionamos escenarios relevantes, analizamos el desarrollo de cada uno de estos escenarios, investigamos las consecuencias de cada escenario y finalmente optimizamos el diseño. Entonces tenemos de esa manera los distintos escenarios y vemos que podemos nosotros eh, eh, plantear para reducir estos riesgos. Y también eh, este, este análisis, ¿no? Perdón, que es, entramos con factores influyentes, por ejemplo, ver el número de vehículos pesados, la longitud del túnel, el volumen de tráfico. Por eso es un sistema complejo el túnel, ¿no? Ver un árbol o elaborar un árbol lógico donde tenemos un evento inicial y vemos los escenarios de accidentes y analizamos las consecuencias. Y de esta manera podemos obtener el riesgo, ¿no? Obtenemos los resultados, el valor de riesgo esperado y la distribución de riesgos. Generalmente esto se realiza por medio de diferentes metodologías que por el tiempo no lo puedo explicar, pero en una próxima exposición, en una próxima ponencia, lo explicaré con mucho gusto, donde inclusive podemos utilizar eh, inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo redes bayesianas. A ver, ¿qué pasó aquí? Un momentito. Algo pasó. Um, allá. Conclusiones. Muchos proyectos tienen deficiencias en las investigaciones de campo, en los ensayos, en el análisis y monitoreo o en la implementación de las recomendaciones planteadas. Algunos de los riesgos más relevantes que actualmente evaluamos y monitoramos son la variación en las condiciones del terreno, la adecuación del diseño inicial de sostenimiento, el comportamiento a largo plazo de los sostenimientos, los impactos del túnel sobre otras infraestructuras y edificios. Por eso es obligatorio un seguimiento y monitoreo del comportamiento real del túnel para controlar que la evolución de estos riesgos se produce de acuerdo con los parámetros previstos en todas las fases del proyecto y en caso de detectar discrepancias, analizar el origen de estas e incorporar las medidas de corrección adecuadas. La identificación de los riesgos potenciales, la cuantificación de su impacto en los
costos o plazos y la implementación de las medidas de mitigación para una mejor gestión y administración del proyecto, traslada al gestor de la infraestructura un entorno de trabajo transparente que le permite disponer de una planificación realista del costo y plazo de ejecución, una gestión del proyecto orientada a los eventos que puede suponer un riesgo y en las medidas de mitigación necesarias, una distribución adecuada y concreta de las responsabilidades sobre los riesgos detectados, un proceso de toma de decisiones objetivas de acuerdo con los escenarios evaluados y un plan de seguimiento, monitoramiento y aplicación de lecciones aprendidas sobre los riesgos definidos. Este método de trabajo y entorno transparente ha de perdurar durante todas las etapas del ciclo de vida del proyecto, en el prediseño y el diseño, estableciendo la política inicial de los riesgos, los criterios de aceptación e introduciendo en el diseño medidas de control de estos, en la licitación, considerando la gestión de riesgos en la redacción de los pliegos y en la valoración de ofertas, en la construcción, coordinando activamente con el contratista la adecuada administración de los riesgos, y en la explotación y mantenimiento, incorporando el monitoramiento de los riesgos en el mantenimiento predictivo de los túneles. Finalmente, la herramienta básica para el seguimiento continuo de esta metodología durante todas las fases es la matriz de riesgos. Su uso depende de identificar cualitativamente y documentar los posibles efectos o eventos que contribuyen a incidentes, accidentes, retrasos o sobrecostos de túnel. Estos peligros y sus potenciales medidas de mitigación quedan registrados en esta matriz inicial, que es un documento vivo que se debe transferir y administrar durante todo el ciclo de vida del túnel. Muchas gracias. Cualquier consulta que deseen, ahí tienen mis correos electrónicos y mi celular. Y bueno, si desean realizar alguna consulta. Bueno, ingeniero, muchas gracias por su participación, por la ponencia y el conocimiento que usted nos ha brindado el día de hoy. Realmente fue muy interesante. Así es que tenemos dos preguntas de dos participantes el primero vendría a ser Héctor Emilio Viramendi Mendoza, quien nos dice: buenos días, ingeniero Humberto. En las entidades públicas, los TDRs para servicios especializados los realizan en la mayoría de los casos personal no especializado en el tema. Es decir, para desarrollar TDRs de un proyecto de especialidad en ingeniería civil, en el mejor de los casos, se lo asignan a un ingeniero civil, pero este no cuenta con los conocimientos específicos, o sea, un ingeniero estructural, hidráulico o geotecnista. Y en otros casos, por carencia en la entidad, el que realiza los TDRs son administradores o economistas. En este sentido, los riesgos de la fase inicial se incrementan. ¿Qué recomienda usted para mitigar los riesgos en un proyecto de túneles en nuestra realidad en la fase inicial por el motivo indicado? Sí, muchas gracias por la pregunta. Eh, Exactamente, es lo que yo les comentaba durante la ponencia. Realmente es muy preocupante la elaboración de los términos de referencia. Cuando nosotros los consultores, los ingenieros senior, revisamos los términos de referencia, nos quedamos bastante preocupados porque no toman en cuenta muchos aspectos. Eh, pero como me está solicitando una recomendación, yo lo que recomendaría es que en la construcción de eh, obras especiales como túneles, eh, eh, fer, eh, ferrocarriles, aeropuertos, hospitales, estructuras especiales, deben contratar a ingenieros especialistas en el tema. No es que los ingenieros
jóvenes o los que no tienen mucha experiencia lo puedan hacer. Sí lo pueden hacer, pero una recomendación sería la siguiente, y es lo que vengo diciendo a mis alumnos de maestría desde hace 5 años: contratar a los consultores más especializados y que trabajen con los jóvenes. Entonces, de esa manera, los jóvenes se nutren, aprenden un poco más de la experiencia de los ingenieros con más experiencia. Entonces, eh, eso es lo que deberían hacer, realizar el contrato o contratar a ingenieros con experiencia que trabajen con ingenieros jóvenes. Ahora bien, algunos me dirán, sí, pero es un doble costo. Yo no diría un doble costo, yo diría es una inversión al futuro. ¿Y por qué una inversión al futuro? Porque estamos invirtiendo en nuestros profesionales, en nuestros jóvenes, en nuestros profesionales. Entonces, para mí no es un gasto extra o, o gastar por gusto. Al contrario, ¿no? Eh, Peor es cuando suceden los problemas, ¿no? Cuando hay derrumbes, cuando hay infiltraciones, cuando hay subsidencias, cuando tienen problemas en la construcción, cuando tienen problemas en el mantenimiento del túnel, cuando tienen que nuevamente realizar el proyecto, si es que está muy mal hecho, ¿no? Entonces, no, contraten a los mejores especialistas, pero contratando también a los jóvenes, de todas maneras. Hay que invertir en nuestro futuro. Muchas gracias, ingeniero. Por última pregunta, de Ujú, parte de espectador, bueno, un espectador anónimo, nos dice, ¿no? ujú, En el túnel de la línea 4 del metro de Sao Paulo, en el ujú. 2007, ocurrió un accidente de derrumbe. El especialista Nick Barton concluyó que era imposible prever el cuerpo extraño de 15.000 toneladas que se encontraba encima del túnel, librando así a los ingenieros de los procesos penales. Entonces, si de todas maneras iba a ocurrir la falla, ¿cómo se enfoca el análisis de riesgos? Muy interesante la pregunta, porque justamente cuando ocurrió ese derrumbe en la línea 4 del metro de Sao Paulo, estaba yo en Brasil, pero no en Sao Paulo, sino estaba en Victoria, en Meaipe, en una playa en mis vacaciones, pero mi orientador, el doctor Tarcisio Barreto Celestino, justamente me llamó y me dijo: Iván, mira en la televisión que ha ocurrido un derrumbe en la línea 4 del metro de Sao Paulo, mira, es tu tema de tesis, ¿no? Y bueno, este, sí, lo que sucedió es que eh, ahí hay aspectos geológicos, aspectos geoestructurales también, que en realidad es difícil, muchas veces difícil de prever, pero eh, lo que yo siempre les recomiendo a todos es lo siguiente: que deben de llevar un control del cuaderno de obra. Muchas veces no lo hacen diariamente, deben realizarlo día a día, avance por avance, porque de un momento a otro no puede haber un colapso. Debe de haber un tiempo en el cual se produce el problema. Por ejemplo, les voy a decir un ejemplo así rapidito, ¿no? Si yo tengo un RMR, ¿no? Un Rock Mass Rating, por ejemplo, de 58, ¿no? Donde tengo un determinado sostenimiento y después tengo un derrumbe con un RMR de 25, de 58 a 25 no puede variar de una manera abrupta. Deben de haber cambios. Entonces es importante la supervisión no solamente por parte de los constructores, ni del
ni del dueño, sino una supervisión también externa. Ya, para mí deberían de haber por lo menos unos 3 supervisores. Es una obra muy cara y de mucha importancia. Entonces, ¿cómo evaluar esto? Yo lo que haría sería lo siguiente. Primero, realizar estudios geológicos, geotécnicos eh, serios. Realizar eh, perforaciones diamantinas adecuadas y ensayos de laboratorio también suficientes. ¿Por qué? Porque muchas veces realizan un diseño de un túnel y hacen 2 o 3 ensayos de laboratorio, nada más, para una obra de 500 millones de soles, por ejemplo. Increíble, no puede ser. Cada ensayo, póngale lo más caro. A ver, póngale, supongamos que sea $100, que es menos, ¿ah? $100. Si son 5, si son 10 ensayos, ¿son cuántos? $1.000. $1.000 a 500 millones de dólares no es nada. Entonces, hay que invertir también en los estudios geológicos, geotécnicos, hay que invertir en la supervisión, hay que estar alertas en cómo va avanzando el proyecto, en la construcción del túnel y ver los diferentes cambios en la litología, en el macizo rocoso, en las estructuras y Ingeniero, disculpe que lo corte, definitivamente, ingeniero. sí, Me parece que el tiempo ya sí, se ha sí, no, no hay culminado. ningún problema. En esta ocasión nos está esperando el ingeniero José Vázquez. Sí, sí, Eh, perfecto. Muchas gracias, ingeniero, por su presentación. No, de nada. Bastante interesante su tema. Realmente hay muchas cosas para hablar alrededor de lo que usted nos comenta. Uf, bastante. Sí, y Así es. además se ve, creo, la experiencia que usted maneja respecto del tema y eso es muy importante. Yo sé que más adelante igual nos vamos a seguir viendo en otras ponencias. Muchas gracias, ingeniero. Claro, para cualquier, quisiera agradecer al capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima, agradecer a los organizadores del Congreso Nacional de Ingeniería Civil 2021 y les deseo el mayor de los éxitos y estoy a su disposición para cualquier tema o ponencia o cualquier consulta que ustedes tengan. Ahí tienen mis correos, tienen mi celular y se pueden comunicar conmigo cuando ustedes deseen. Muchas gracias.